El potenciómetro. El potenciómetro es un elemento electrónico que se encuentra en muchos de los aparatos electrónicos que disponemos del día a día. Hoy día les voy a empezar a explicar acerca de este y cuál es su funcionamiento interno, sus tipos y las características particulares de ese gran elemento electrónico. Una definición simple del potenciómetro sería compararlo con una resistencia, ya que equivaldría a la evolución de una resistencia. Un potenciómetro, en palabras simples, es una resistencia variable. Y en palabras complejas, el potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Su importancia. Como ya les había mencionado, el potenciómetro es el equivalente a una resistencia, ya que el potenciómetro se puede utilizar en cualquier dispositivo que requiera una variación suave de corriente, ya que una resistencia hace eso, limita el paso de la corriente o la intensidad de esta, provocando tal vez el cambio de voltaje que se requiere para distintos dispositivos. Bueno, ahora procederé a explicar las partes de un potenciómetro. Del lado izquierdo vamos a ver un potenciómetro rotatorio y al lado derecho su esquema. Eh, Sin embargo, esta de las partes es muy general, ya que la mayoría de potenciómetros tienen la misma estructura, solo que un diferente empaquetamiento. Bueno, cosas particulares de un potenciómetro rotatorio es su eje de roscado y los terminales, pero en partes generales o muy básicas, las partes que voy a resaltar son la parte fija y la parte móvil. En la parte fija es donde se encuentra el material resistivo, el cual se va a encargar de establecer la resistencia que vamos a usar, ¿no? Modulando la corriente y el voltaje requerido, según su función. Y la parte móvil es la que está en contacto con la parte fija, la cual, dependiendo de en qué posición esté, va a generar, bueno, va a recrear una resistencia requerida, ¿no? Que más adelante les explicaré cuál es su funcionamiento. Y bueno, materiales. Los materiales que componen el potenciómetro van a depender de su requerimiento, bueno, de su finalidad. Bueno, antes de hablarle de los materiales en sí, primero quería hablarles de dos formas de hacer un potenciómetro. Si bien pueden ser impresos o bobinados, los impresos se van a realizar eh, o una pista de carbón o de Cernet sobre un soporte de cartón prensado, fibra de vidrio, baclina, etcétera. La pista tiene en sí en sus terminales los dos extremos de contacto. Eh, bueno, los terminales que ya habíamos visto. Muy aparte de eso, tiene el cursor conectado a la pista resistiva, el cual es el que va a decidir, bueno, va a crear la resistencia requerida. Y ahora los bobinados consisten en el enrollamiento toroidal de un hilo resistivo, por ejemplo el constantón, con un cursor que mueve el patín sobre el mismo. Bueno, ahora sí, siguiendo con la parte de los materiales, quería hablarles del alambre nicromo, que es un alambre conductor, el cual se utiliza eh, para para la creación de potenciómetros bobinados. Y un plástico conductor. El plástico conductor se utiliza a menudo en aplicaciones de audio de alta gama. Tiene muy buena resolución, pero son realmente costosos y solo se pueden utilizar en aplicaciones de baja potencia. Ahora hablamos del Cernet, bueno, de la composición de carbono. Eh, Está hecho de gránulos de carbono. Es uno de los materiales más comunes resistivos, ya que es utilizado mucho gracias a su bajo costo. También tiene un ruido razonable, es un poco bajo, un menor desgaste de materiales, o sea, este va a durarles mucho. Sin embargo, no es tan preciso como ya habíamos visto del plástico. El plástico conductor es más preciso, pero a la vez más caro.
Hablamos del Cernet. Es un material muy estable y tiene un coeficiente de temperatura bajo y es altamente resistente a la temperatura. Sin embargo, tiene una vida corta. Hablando del Weeper, es el terminal que se desliza sobre la tira resistiva para hacer el contacto eléctrico. Puede ser un Weeper giratorio, que es como medio arco, que cubre casi 3/4 de un círculo, o un Weeper lineal, como vemos ahí las dos imágenes. El funcionamiento de un potenciómetro, bueno, ahorita acá teníamos el esquema de un potenciómetro rotatorio, pero es extrapolable a otros potenciómetros, bueno, a otros tipos de empaquetamiento del potenciómetro. Constamos de 3 terminales, en este caso los vamos a llamar A, B, C. En sí es la representación homóloga de este, o representativa, es el diagrama de acá A, B, C, que en sí el potenciómetro entre el terminal A y C tiene la misma resistencia, la misma, por así decirlo, si tuviéramos 10K de resistencia entre A y B, siempre vamos a tenerlo en sí. Ese nunca va a desaparecer. La flecha o contacto o Weeper es el que va a modular la resistencia, la cantidad de resistencia. Casi siempre en uno de los terminales se conecta tierra y en el otro, en el pin A, se conectaría el voltaje de entrada y el pin B sería el voltaje de salida o corriente de salida, que dependiendo de su posición va a generar una diferencia potencial. Ya. Volviendo al ejemplo de que entre el terminal A y el terminal C fuera una sola resistencia de 10K, si el Weeper o flecha o contacto estuviera justo en el medio, entonces entre el terminal B y C habría 5K de resistencia y entre el terminal A y B habría otros 5K, sumando, siempre manteniendo la resistencia de 10K entre los terminales A y C. Entonces, esto, como les había mencionado en un inicio, es una resistencia variable que simplemente, dependiendo de su posición, va a generar un voltaje o una corriente dependiendo de la resistencia que depende de la posición. Tipos de potenciómetro. Los tipos de potenciómetro contamos con 3: rotatorios, deslizantes y múltiples. Un potenciómetro rotatorio o giratorio, como su nombre indica, este es un tipo de potenciómetro que tiene un Weeper que se puede girar a través de los dos terminales para variar la resistencia del potenciómetro. Son uno de los tipos más comunes dentro del mercado. Y bueno, dependiendo de cuántas veces se puedan girar el Weeper, o bueno, se pueden generar otro tipo de clasificaciones dentro de este tipo de potenciómetro. Muy aparte de esto, existe también, no todos los potenciómetros rotatorios tienen la perilla para poder girarlo. Otros no la tienen, pero las puedes girar a través de un destornillador de cabeza plana o estrellado. Hablando del potenciómetro deslizante, en este caso el Weeper ya no se desliza giratoriamente a través de los terminales, sino se desliza de forma recta a través de la tira resistiva, que valga la redundancia, está recta. Bueno, y hablando del último tipo, el potenciómetro múltiple, en sí son varios potenciómetros con un eje coaxial, o sea, son varios potenciómetros rotatorios agrupados en uno. Y ya, simplemente también el Weeper gira a través de la banda resistiva entre los dos terminales y dependiendo de los voltajes de de la diferencia de potencial entre el pin 1 y el pin 3, entonces, y dependiendo en la posición que se encuentre el Weeper, vamos a generar una salida específica en el pin 2.
Aplicaciones. El potenciómetro se utiliza en varios aspectos de nuestra vida cotidiana y también ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la humanidad, desde usos muy básicos hasta usos más complejos, usos que tal vez no conocíamos como usos que los vemos día a día o usos más sencillos. Los cuales, por ejemplo, tenemos la aplicación en la música, que regula la salida del sonido a través de una perilla, que el más usado es el potenciómetro rotatorio. Otros usos como en sensores, que tal vez no los notamos, pero ahí están. O otros usos que tal vez no sabíamos que un potenciómetro se encontraba ahí, que es el modulamiento de las luces, bueno, de intensidad de luces. Como ya hablamos, este modula la intensidad de corriente o slash voltaje. Entonces, con esto podemos crear una intensidad de luz diferente, cambiando la resistencia. Y en usos como que ya históricos, como las perillas de las civilizaciones antiguas, que según esto modulábamos el sonido como en el ámbito de la música, y también modulábamos la calidad o la resolución de la señal que llegaba. Gracias por haber visto el video y espero que les haya servido.